Bien, estamos dando comienzo entonces a nuestro programa, el programa ya comenzó, pero queremos dar comienzo a esta transmisión que hacemos para nuestro canal de YouTube. Así es. A todos nuestros amigos de nuestro canal, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse, gracias por publicar también nuestros temas. Y quiero también saludar a nuestros amigos de Facebook. Para todos ustedes también les doy la bienvenida. En este día estamos en vivo y en directo transmitiendo desde los estudios Radio La Cima, desde la hermosa ciudad de General Roca, Argentina. El pastor Marcelo González le da la bienvenida tanto a nuestros amigos de Facebook como también a nuestros amigos de nuestro canal de YouTube y a través de la radio, por supuesto, a través de esta señal, a toda nuestra gente de la ciudad de General Roca. Estoy bien acompañado, gracias a Dios, y vamos a estar tratando un tema que lo dimos también nosotros como visión de ministerio el día miércoles a nuestras hermanas Dorcas, y que tiene que ver con el deber de congregarnos. Vamos a hablar del deber de congregarnos. Que todo cristiano, que todo hombre, que todo varón, que toda mujer cristiana, que todo joven cristiano, que todo niño cristiano, Amén. Todo aquel que se identifica con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que se identifica con Jesucristo, Amén. asume en su vida un deber, asume responsabilidades. Amén. Están todos los otros privilegios que uno recibe de parte del Señor, el perdón de nuestros pecados, la salvación que Dios la regala. Amén. Pero una vez que uno comienza, hermanos, a caminar, como uno dice, entre comillas, caminar, andar en el Evangelio, vivir en el Evangelio, querer vivir en el Evangelio, desear vivir en el Evangelio, servir al Señor, como también nosotros a veces expresamos la palabra servir a Dios. Dentro de todo esto está el congregarnos. Amén. El congregarnos. ¿Es bíblico que nos congreguemos como iglesia? ¿O es solamente el invento del pastor que le conviene que la gente vaya a la iglesia porque a él le conviene? ¿O es una tarea, es un deber de cristiano, de un buen cristiano, el congregarse todas las veces que sea posible? Bueno, eso es lo que estamos viendo en esta hora. Hay salmos que nosotros citamos, que son muy conocidos por los que coordinamos un culto o que hacemos programas de radio, que son salmos muy conocidos por nosotros, que es el Salmo 133, que dice, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se da cuenta que ese texto lo citamos mucho nosotros. Amén. Y luego sigue diciendo el salmista: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío de Hermón, que es un monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, está todo esto revestido de lo que nosotros llamamos de una unción de Dios. Por eso, hermanos, que desciende sobre la barba, como el buen óleo sobre la cabeza, de la mollera, Amén. ¿no? De la mollera a la planta de los pies, es la bendición del Señor. Amén. El Salmo 134 dice: mirad bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, lo que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entendemos que estos salmos son con una mentalidad judía o hebrea o del pueblo de Israel, dedicada especialmente al templo que estaba en Jerusalén. Ese es el fondo histórico de estos salmos. Pero nosotros nos apropiamos de estos salmos, la iglesia de origen gentil, Amén. En este tiempo de la gracia. Sí. Nos apropiamos de estos salmos para animar, para invitar a todas las personas también a imitar, ¿no?
a lo que el espíritu del salmista declara, que mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, o mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, lo que en la casa de Jehová está ahí por las noches. Queremos imitar el espíritu del salmista, aplicarlo a la vida cristiana de este tiempo, e invitando, no al templo de Jerusalén, sino que invitando a nuestros templos que hemos levantado, que hemos construido, templos físicos, donde nosotros nos congregamos bajo ese techo, y donde bajo ese techo Dios comienza también a enseñar a través de la palabra a todos los que se congregan, a todos los que se reúnen, y Dios hace cosas hermosas, cosas lindas. No digo que Dios no se maraville, no se declare, no se revele, no se glorifique en el corazón de los cristianos en todo lugar. Claro que sí, pero yo hablo del deber cristiano. Amén. De la responsabilidad que uno tiene que tener cuando uno asume ser cristiano, y cuando uno asume también, o voluntariamente, hermanos, se pone en las manos de Dios y en las manos de los siervos de Dios. Así es. Donde uno dice, voy a ser un hombre sujeto, ¿no es cierto?, a la autoridad de un pastor. Y ahí comienza, hermanos, todo este tema de del congregarse, del reunirse. Hay beneficios cuando nos congregamos, hay beneficios espirituales cuando uno tiene la vida para congregarse, cuando uno hace todo lo posible por reunirse con los demás hermanos, para alabar y bendecir al Señor, cuando con otras familias, con otros hermanos, nos congregamos en un espíritu, en un sentir, adorar, alabar a Dios. Hay beneficios espirituales, hay crecimiento en nuestras vidas. Cuando nos congregamos para recibir el consejo oportuno de la palabra, que desde el altar es ministrado, llámese por el predicador de la iglesia, llámese por el siervo de Dios, por el ministro, por el pastor, que es el que educa, el que enseña, el que apacienta. Entonces hay edificación. Somos edificados en la palabra, somos edificados en la doctrina. Hay beneficios que tiene un cristiano cuando se congrega. Hay pérdida cuando no se congrega, cuando no se reúne con los hermanos. Ese cristiano que no se congrega, esa cristiana que no se congrega, ese hermano que no se sujeta, esa hermana que no se sujeta, ese hermano que no tiene comunión con los demás hermanos para alabar a Dios porque no se congrega. Tiene edificación, crece, prospera espiritualmente, está dentro de la voluntad de Dios el no congregarse. ¿Está dentro de la voluntad de Dios el no asistir a la iglesia? ¿O está dentro de la voluntad de Dios el congregarse? ¿Está dentro de la voluntad de Dios el asistir a la iglesia? ¿Qué cree usted? ¿Cuál de las dos situaciones son las más acertadas, las más próximas a la palabra, a la escritura? ¿El no congregarse o el congregarse? ¿Cuál de las dos está más acertada? ¿Cuál de las dos está más cerca de la voluntad de Dios? ¿Cuál de las dos está más cerca de la escritura? ¿El no congregarse o el congregarse? El no congregarse que dice, bueno, yo también en mi casa escucho la palabra y canto al Señor y también oro. O el congregarse que dice, bueno, yo en mi casa escucho la palabra, alabo a Dios, pero también me congrego. ¿Cuál de los dos está más cerca de la voluntad de Dios? Bueno, eso lo estamos definiendo en este tema de hoy. El deber de congregarnos, el deber de asistir a la iglesia, el deber de tomar a mi esposa si soy casado, llevar a mis hijos si soy padre, y todos ellos conducirlos a la iglesia. Así es. El Salmo 84, verso 10, lo va a leer nuestro hermano Patricio. Dice así, mi pastor. Salmo 84, 10. verso 10. Verso 10, hermano Patricio. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Uy, o sea, cuán agradecido y cuán importante es para el salmista. Volvamos a leerlo con calmita para que lo podamos masticar tranquilamente. Estamos hablando del Salmo 84, verso 10.
porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. O sea, fíjese usted el número, la diferencia entre... El salmista explica que es mejor estar un día en tu presencia, amén, amén, ¿no? En tus atrios, así es, que 1000 fuera de ellos. ¿No? Entonces, recuerde que este es un espacio físico que habla el salmista, amén, amén, ¿no? Que los atrios, que son los patios que rodean el tabernáculo, que están ahí a las puertas de tu bendición, a las puertas de tu casa, que es mucho mejor estar ahí a las puertas de tu casa, amén, a las puertas del lugar santo, a las puertas de la entrada de adoración, ¿no? En el atrio, el lugar, ¿no es cierto?, de sacrificio, donde están los altares de los sacrificios, que están mil fuera de ellos. Oye, qué hermoso es esto, porque para la gente que no se congrega, deben saber ustedes, queridos amigos, que la palabra cajal en hebreo es la palabra eclesia en griego, la palabra eclesia, y la palabra tanto cajal, que en hebreo, o iglesia con cada kilo en griego, son palabras sinónimos tanto en hebreo como en griego que indican una cosa, que indica un pueblo apartado para Dios, pueblo separado para Dios. Amén. Y se entiende la iglesia como un pueblo separado. No habla de un individuo separado, no habla de un individuo estancado, de un detenido en su casa, como nosotros decimos la palabra detenido. No, una palabra, un hombre o una mujer que ha determinado no asistir, se queda en el hogar. No, la iglesia es un pueblo, amén, es una asamblea, ¿no? La palabra asamblea significa iglesia, así asamblea es. De gentes, de personas que se han apartado del mundo, amén, para poder, ¿no es cierto?, congregarse como pueblo de Dios. Así es. La iglesia es un pueblo, no es solamente un individuo. Somos iglesia cada uno de nosotros. Si usted quiere discutir eso, somos iglesia, somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros somos templo. Así es. Somos iglesia. Pero la iglesia que yo estoy predicando, la que la Biblia también menciona, habla de un pueblo. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a las iglesias de Corinto, fíjese, estaba la iglesia de Corinto. ¿Qué hace la persona que dice no es importante congregarse? Cuando el mismo apóstol Pablo levanta iglesias, levanta congregaciones, sí, como la iglesia de Corinto. ¿Qué hace usted cuando lee la Biblia? Dice, voy a leer los corintios. ¿Sabe que los corintios no eran un corintio? Era una iglesia, era una asamblea, era un pueblo, era un grupo de personas que estaban en la ciudad de Corinto y que habían levantado una obra para Dios. Estamos hablando de la iglesia de Corinto. Las cartas van a la iglesia de Corinto, va a un conjunto de personas, a un grupo de hombres y mujeres. Amén. Las cartas a los Efesios no es para una persona, sino que a un grupo de hermanos de Efeso. Era la iglesia de Efeso. A los hermanos de Filipenses o de Filipo, era una iglesia, una congregación. A los hermanos de Tesalónica, era un grupo, un grupo de personas, hombres y mujeres, niños y ancianos, que componían la iglesia de Tesalónica. ¿Qué hace la persona que menoscaba, que no valora la idea de congregarse junto a otros hermanos, cuando vemos que las cartas apostólicas no van a una sola persona, sino que en su gran mayoría van a un grupo de personas, a un pueblo que se levanta como iglesia en las distintas ciudades, amén, de Asia Menor? Hay una carta ahí de Pablo, me parece que a Filemón, si no me equivoco, sí, ¿no es cierto? Que es una carta personal. Pero tenemos la carta a los romanos, que ya es una iglesia, sí, ¿no? La iglesia que estaba en Roma, las cartas apostólicas. Entonces, cuando una persona te dice a ti, no es importante congregarnos, ¿y qué va a hacer usted con todas las cartas apostólicas? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted que dice que no es importante congregarse? ¿Qué hace usted con las cartas apostólicas?
Cuando la mayoría de las cartas apostólicas son cartas pastorales a iglesias, a congregaciones, a pueblos que se congregan, que se reúnen todos los primeros días de la semana a adorar al Señor, a oír la palabra de Dios. ¿Qué hace usted, hermano, que dice que no es importante congregarse, que usted en la casa puede hacer esto y escuchar esto? ¿Por qué no lee el libro de Hechos, capítulo 13, y usted no se da cuenta que el apóstol Pablo, junto con Silas, con Bernabé, fueron levantados en la iglesia de Antioquía? Y en la iglesia de Antioquía habían profetas, y en la iglesia de Antioquía habían ministros de Dios, y en la iglesia de Antioquía la iglesia oraba, en la iglesia ayunaba, y dentro de la iglesia, de la congregación, estaba el hermano Pablo. Bendito sea Dios. Y búsqueme usted Hechos capítulo 13 para que veamos lo importante que era congregarse. ¿Usted cree que al apóstol Pablo lo iban a enviar como misionero estando él estancado en la casa? Veamos la vida de la iglesia, capítulo 13 del libro de Hechos. ¿Lo tiene? Sí, del versículo 13. Verso 1. Hechos capítulo 13. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Amén. ¿De dónde los sacaron? De la casa, estancados, detenidos. ¿Dónde estaban ellos? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaes, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. 2. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he mandado, he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Dónde esto ocurre? Esto ocurre Antioquía. En Antioquía. Amén. Esto ocurre en Antioquía. Esto ocurre en el seno de la iglesia, de la congregación, de hombres y mujeres que se congregaban, que se reunían, que se juntaban. Sí, voluntariamente para adorar al Señor, amén, para recibir los consejos de Dios. Así. Y en medio de esta congregación Dios levantó a Saulo, a Pablo y a Bernabé, sí, y los encomendaron en las manos del Señor al campo amén, misionero. Amén. Entonces, cuando alguien dice que no es tan importante congregarse, a mí me da temor, porque es un espíritu de insometimiento y de rebeldía. Amén. Ahora, las razones que alguien pueda tener para no congregarse pueden ser muy razonables, pero usted tiene que orar al Señor para nuevamente congregarse. Amén. Hay gente, hermanos, que tiene que salir de algunos lugares porque ha caído en apostasía, porque han caído en doctrinas de demonios, y yo les diría: salgan de ese lugar, escapen de esas iglesias. Así es. Pero eso no le da pie para que usted viva el resto de su vida sin congregarse. Tiene que orar al Señor y el Espíritu Santo lo guiará. Amén. Y le mostrará un lugar donde congregarse, donde ser edificados por la palabra del Señor. Así es. Entonces, fíjese usted que el libro de los Hebreos, y ya nos preparamos para un nuevo texto bíblico para que nuestro hermano Patricio lo lea, el Hebreos capítulo 10. Y yo estoy anunciando al hermano que va a leer, y el hermano de la cámara ya tendría que haber estado despierto hace mucho rato para haber dado el paneo, porque ya le di el pase. Dice así mi pastor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Fíjese que el libro, vamos a masticar nuevamente bien este verso 25, que dice: no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Hay gente que tiene por costumbre no congregarse.
asumen una costumbre, y cuando uno está acostumbrado a algo, está dentro de sus términos normales. Es natural, viene la palabra que voy a usar, es natural no congregarme, es normal para mí no congregarme, no tiene nada de malo ausentarme, porque ha adoptado una costumbre de no asistir, y para esa persona le es natural. Para esa persona incluso es muy raro que la gente asista permanentemente a la iglesia, porque ha adoptado una forma de caminar, una forma de vivir para Dios, en la cual dentro de su forma que inventa y crea para sí mismo y para su carne, es no congregarse. O asistir de vez en cuando en vez, cuando de pronto, ¿no es cierto?, depende las ganas o la voluntad. Pero nosotros estamos llamados a congregarnos. El libro de Hebreos dice que no seamos como aquellos que tienen por costumbre el no congregarnos. O sea, hay gente que tiene por costumbre no asistir, no escuchar la voz de Dios a través de los mensajes que se predican en la iglesia, a no tener el hábito de poder, ¿no es cierto?, cantar junto con otros hermanos, a no celebrar cultos de bendición, a no celebrar el nombre del Señor, a no celebrar, a no alabar a Dios, el no celebrar el día domingo, el Señor resucitado. Tiene por costumbre el no celebrar estas cosas porque está acostumbrado, hermanos, a escuchar en la casa, si es que escucha, y a oír o orar, y ahí cree, y a lo mejor dice, pero yo no peco, yo me guardo, yo me cuido. El tema está que si estamos bíblicamente con esa situación, yo digo que es antibíblico, porque si nosotros creyésemos que usted me dice que usted no peca, que se congrega, que no se congrega y que en su casa, entonces si creyésemos que esto es un punto aceptable, hermanos, cometeríamos el grave error de estar entonces diciéndole a toda la gente, oiga, no es necesario que se congregue. ¿Qué le parece que predicáramos de esa manera? ¿Sabe, hermano querido? No es necesario que se congregue. Usted puede en su casa recibir de Dios, recibir de la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué se va a congregar? ¿Para qué va a salir en invierno? ¿Para qué va a salir con el calor? Si usted puede en su casa levantar un culto personal. Hermanos, puede levantar un culto personal, puede orar en su casa, puede oír una palabra, pero usted no puede enseñar a la gente a no congregarse, porque la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que debemos congregarnos. Amén. Y que las cartas del apóstol Pablo fueron para iglesias que se congregaban. Así es. Amén. Los consejos de Pablo eran para pueblos que se juntaban a servir a Dios, a orar. Bendito. Todas las cartas apostólicas son para gente que se congregaba, no para gente que no se congregaba. Bendito. Hechos capítulo 3 me parece. Veamos un ejemplo de los apóstoles. Los primeros versículos bíblicos. Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3. Estamos hablando del deber de congregarnos. ¿Ya lo encontró, no? Sí, ahí está. Habla de la curación de un cojo. Sí, pero vamos con lo primero porque eso es el milagro que ocurrió. Amén, amén. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído... Hasta ahí. Lo demás del milagro lo dejamos de lado. Bien. Pero vemos que el primer versículo bíblico, Pedro y Juan iban al templo. Amén. Juntos al templo. ¿Sí? ¿A qué? A la hora novena de la oración. Ellos iban a orar al templo. Qué bueno. Entonces, ¿qué le digo yo a usted? Si Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, ¿qué nos queda a nosotros de no ir al templo? Amén. Si ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo y aún así iban al templo. Amén. Y usted que anda flaco como un esqueleto espiritualmente, se da el lujo de no asistir. Bendito sea. Si ellos llenos del poder de Dios, iban al templo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ejemplos que son bíblicos, tremendamente bíblicos, Amén. donde Dios nos demanda que debemos congregarnos. Ahora, como un punto también, así como yo le dije a usted, ¿qué hacemos entonces con las cartas del apóstol Pablo?
¿Qué hacemos con las cartas de Pablo? Que todas las cartas de Pablo iban a iglesias que se congregaban en Corinto, que se congregaban en Efeso, que se congregaban en Filipo, que se congregaban en Tesalónica, que se congregaban en Colosa, que se congregaban en Galacia. Eran pueblos que se congregaban, iglesias, gente que se reunía en un punto donde ahí recibía la administración de Dios por medio de los consejos de la palabra. Se congregaban, se reunían, las familias iban a adorar a Dios en lugares donde ellos, ¿no es cierto?, determinaban congregarse. Se congregaban, los hermanos de Galacia se congregaban, los hermanos de Corinto se congregaban, los hermanos de Roma se congregaban. ¿Y usted por qué no se congrega? ¿Que es mejor que los hermanos de Roma? ¿Que usted es mejor que los hermanos de Corinto? ¿Que usted es mejor que los hermanos de Tesalónica que daban la vida por el Señor? Así es. ¿Acaso no ve el ejemplo de Pedro y Juan que iban al templo? Amén. ¿Y usted? Entonces, el ausentismo, la falta de responsabilidad, la falta de fidelidad, la falta de compromiso con la obra del Señor, está haciendo estragos, y hoy día la gente, hermanos, mira el templo o mira el congregarse como una cosa que no tiene importancia, que es cosa de hombre. No es cosa de hombre congregarse. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que se congrega, también el Señor dio ministerio de autoridad. Amén. Yo le digo a usted que el libro de Efesios, capítulo 4, el Señor levanta pastores como profetas, como apóstoles, como evangelistas. En el caso de levantar pastores, la pregunta es, ¿para qué el Señor levanta ministerios de autoridad? ¿Para qué el Señor levanta pastores si no van a poder guiar vidas, Amén, si no van a apacentar almas, si no van a poder nutrirlas con la doctrina a la gente? ¿Para qué queremos pastores? ¿Para qué usted quiere? Dios levanta pastores y usted dice que no es necesario congregarse, que no es tan importante. ¿Para qué? Pregúntele usted al Señor en oración, ya que está en espiritual. Pregúntele al Señor, ¿para qué tú levantaste pastores? Seguramente que el Señor le va a decir a usted, mira, cabezón o cabezona, yo levanto pastores que guíen a mi pueblo, que guíen almas. Y por lo tanto los pastores son para guiar la doctrina y enseñar la doctrina a la gente con la cual la gente se va a congregar. Amén. Los pastores están para eso. Si no es necesario congregarse, no existen pastores. Así es. No habrían ministerios pastorales. Pero hay ministerios pastorales por Dios para poder apacentar las almas de aquellos que se van a congregar. Amén. Entonces el deber de congregarnos es un deber serio. Amén. Y también le demostramos a las demás personas la importancia de nuestra fe. Amén. ¿Cómo llevamos a las personas a darle importancia al Evangelio? Si nosotros mismos tenemos actitudes que no le damos importancia a las cosas de Dios, como es el congregarse, como es el estar junto a los hermanos, juntos en armonía, como es, ¿no es cierto?, esa bendición de Dios, aquellos que por las noches se juntan, que aquel que está en los atrios un día que 1000 fuera de ellos, que vemos nosotros como Pedro y Juan iban al templo, Amén. como vemos la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, vea usted la iglesia primitiva, cómo se congregaban. Dice que se sumaban 3000, luego se sumaban otros tantos, 5000. Vea usted cómo la iglesia primitiva se congregaba, se juntaba, se reunía alrededor del templo de Jerusalén para glorificar el nombre de Jesucristo. Se hacían milagros, maravillas. Los apóstoles tuvieron que nombrar diáconos. ¿Para qué quieren diáconos si no se van a congregar? Habían diáconos porque había una congregación, porque habían familias que se congregaban, porque habían hombres que se congregaban, porque habían jóvenes que se congregaban. Ellos tuvieron que nombrar diáconos para atender a la congregación y dedicarse ellos a la exposición de la palabra de Dios. Predicaban a las almas, predicaban a los miles de personas que se convertían a Jesucristo. ¿Qué hace usted con esos textos bíblicos cuando usted dice que lo congregarse no es importante? ¿Qué hace usted con esos textos bíblicos? ¿Qué hace usted con las cartas de Pablo cuando son escritas a las iglesias que se congregaban? Amén. ¿Qué hace usted con el libro de Apocalipsis cuando usted ve el libro de Apocalipsis en los primeros capítulos? Cómo el Señor le habla a 7 iglesias. A 7 iglesias. Amén. Y le habla a las 7 iglesias para que se arrepienta, para que vuelvan las primeras obras. Amén. A las iglesias de gente que se congregaba en esas iglesias, como la Odisea, como la de Esmirna, como la de Efeso, como la de Tiatira,
que eran iglesias reales que existían en Turquía, en Asia Menor. Eran iglesias reales. Y el Apocalipsis le habla a las iglesias. ¿Qué hace usted con esas iglesias cuando usted dice que el congregarse no es tan importante, que usted es el templo del Espíritu Santo, que usted puede estar en su casa, ¿no es cierto?, orando y clamando? Llegará el día en que las iglesias se cerrarán y probablemente tendremos que hacerlo de esa manera. Cada uno tendrá que buscar de Dios y orar y clamar al Señor. Pero mientras tanto tenemos libertades, hay que congregarse. Hay que sumarse a los demás hermanos. Hay que tomar a la familia, a los hijos, peinarlos, lavarse, arreglar la corbata pentecostal, planchar los pantalones, señores, tomar su buena Biblia, su himnario y alabar a Dios y seguir caminando a la iglesia. Y todos juntos glorificamos a Dios como una gran familia de la fe. Amén. Bendito sea. Que el Señor les bendiga. Leemos. El tiempo se me termina. Y tenemos algunos pequeños saludos. Nuestro hermano Claudio Fuentes Alba. Dios le bendiga. Gracias, hermano Claudito. Dios le bendiga. Lo estuve invitando a estar con nosotros. Un buen tema, hermano Claudio. Gracias por saludarnos. La hermana Yulisa Ramírez de Santiago. Bendiciones, mi pastor Marcelo González. Hermana Yulisa, gracias por acompañarnos. Nuestro fiel amigo Freddy Riveras. Bendiciones, pastor Marcelo. Conectados desde La Serena. Un gran abrazo, hermano Freddy. Fielmente con nosotros en los cultos, las reuniones que tenemos en la radio. Hermana Mari Ñancubil. Amén. Bendiciones, pastor Marcelo. Gracias, hermano Mari, por estar con nosotros. El día miércoles próximo estamos en vivo y mañana, posiblemente domingo, estaremos transmitiendo también a través del Face. Un abrazo para todos, cariños, saludos, y publique este tema también a otros hermanos que le hará mucha falta el saber que es importante congregarse para la gloria del Señor.